¿Sabías que hubo un presidente mexicano que llegó al poder después de un asesinato? Y dejó el país con una crisis que aún se discute hoy. Oye esto, su decisión más famosa sigue dividiendo a expertos, economistas y a medio México. Introducción. Hoy vamos a meternos en la historia de Ernesto Zedillo, el hombre que llegó a la presidencia casi por accidente, en medio del caos político más explosivo de los 90. Este video te va a llevar desde la pérdida de Colosio, pasando por el error de diciembre, hasta las reformas que transformaron al país y los secretos menos obvios de su sexenio. Y quédate hasta el final porque entenderás por qué muchos dicen que Zedillo salvó a México, mientras otros aseguran que lo hundió. El ascenso inesperado. Ernesto Zedillo Ponce de León nació en 1951, en la Ciudad de México, en una familia de clase trabajadora. Sus padres no tenían mucho dinero, pero él sí tenía algo que en esos años era oro puro, disciplina y obsesión por estudiar. Sacó becas, entró al Instituto Politécnico Nacional, estudió economía y luego consiguió algo que muy pocos mexicanos de esa época lograban, una beca para estudiar en Yale, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Ahí conoció el mundo de la macroeconomía moderna, modelos financieros y políticas monetarias. Básicamente, se convirtió en un tecnócrata, ese término que en México se volvió casi una palabra mágica. O peligrosa, según quien lo diga. Cuando regresó, empezó a trabajar en el Banco de México y luego en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Era un tipo serio, reservado y obsesionado con los números. Nada de discursos, nada de carisma político. Para 1993, Carlos Salinas de Gortari lo nombró secretario de Educación Pública. Y ahí estaba cuando ocurrió algo que cambiaría su vida para siempre. La partida que cambió todo. El 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia, le arrebataron la vida en Tijuana. Ese evento dejó al país helado. El PRI necesitaba un nuevo candidato, y no cualquiera, alguien que fuera, seguro, alguien sin enemigos, alguien que no compitiera con las fuerzas internas del partido. Y ahí estaba Zedillo, técnico, serio, callado, no metido en pleitos. Salinas lo eligió para reemplazar a Colosio. Zedillo pasó, literalmente, de ser un funcionario administrativo a convertirse en candidato presidencial. Y meses después, presidente, algo que nunca había buscado. Muchos analistas coinciden en que Zedillo llegó ahí no por ambición, sino porque el sistema necesitaba un reemplazo urgente. Pero nadie imaginaba lo que le esperaba. El sexenio empezó explotando. Zedillo tomó protesta el 1 de diciembre de 1994. Una semana después, México entró en una de las peores crisis financieras de su historia, el famoso error de diciembre. Para entenderlo en pocas palabras, el peso estaba artificialmente sostenido con reservas. Había una salida enorme de capitales desde el asesinato de Colosio. El gobierno entrante decidió mover la banda cambiaria del peso. El mercado entró en pánico. El peso se desplomó. En cuestión de días, el dólar pasó de 3 pesos a casi 6. La inflación subió. Miles de empresas quebraron. Millones de mexicanos perdieron su empleo o vieron duplicadas sus deudas. Ahora, aquí viene lo polémico. Muchos culpan a Zedillo por la decisión de devaluar. Pero otros culpan a Salinas por dejar las finanzas débiles y ocultar la crisis. Salinas escribió en su libro México, un paso difícil a la modernidad que Zedillo había tomado malas decisiones. Zedillo, por su parte,